aquí para hablar de un tema que resulta bastante dramático, pero sobre todo que nos permite pensar que esto pudiera tener un trasfondo, que desde luego no queremos pensar en que así es, pero la misma circunstancia nos obliga a pensar que hay interés especial porque la Ciudad de México no cuente con un presupuesto suficiente para hacer frente a las grandes necesidades que tiene. De modo tal que, siendo el tema el presupuesto de la Ciudad de México, le voy a pedir al diputado Jesús Valencia que nos dé una información o que les dé la información necesaria para que ustedes puedan ayudarnos a difundir este atraco que se pretende consumar contra la Ciudad de México. Adelante, diputado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a mis compañeros y compañeras diputadas. Los que estamos aquí somos diputados de la Ciudad de México y el coordinador de la fracción parlamentaria, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria en la Asamblea Legislativa y presidente de nuestro partido en la Ciudad de México. Bienvenido, diputado Raúl Flores, muchas gracias. Y a mis compañeros igualmente. El día de hoy nos enfrentamos a un hecho sin precedente en la historia reciente de la Ciudad de México. Un atentado sin sentido a los ciudadanos de la capital y a todos los habitantes de la metrópoli que hacen su vida laboral en este territorio. El recorte artero al gasto público planteado para el próximo año implica una reducción del 95.4% a los recursos de la Ciudad de México previstos en el paquete presupuestario del Gobierno federal para el ejercicio fiscal 2017. El sinsentido de esta medida es de dimensión. En principio, hay que recordar que recortar el gasto público cuando la economía está deprimida, deprime la economía a un nivel mucho mayor. Que disminuir el gasto mejora la confianza del consumidor y las empresas y que aumenta a un crecimiento más rápido. Las experiencias internacionales dan cuenta clara de ello. Los recortes públicos, sobre todo la inversión para la infraestructura, la economía, la disminuyen con resultados catastróficos para la población. Se presenta una disminución, y la más grave de ellas, de 4,000 millones de pesos en el fondo de capitalidad. La capital utiliza recursos para pago de servicios de salud, de seguridad pública, de justicia, de agua, de educación y de infraestructura en la Ciudad de México. La ciudad capital recibe aproximadamente 8 millones de personas diario que no residen aquí. Servicios a quienes no pagan impuestos en ella, servicios en materia de transporte público, seguridad y salud. Recortar este a la ciudad y afectar sus servicios, lo cual es totalmente injusto para todos y todas las ciudadanas. Además, los enemigos de la ciudad presentan un recorte mayor a los 1,600 millones de pesos en proyectos de desarrollo regional. Además, también se reduce 460 millones de pesos provenientes del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en la Ciudad de México. Dicho se encarga de destinar recursos para la generación también de infraestructura. Se dejan de recibir 200 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito. Cultura aparece, no se le da un peso a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de los 150 millones que se habían estado dando. Por si fuera poco, el presupuesto borra de tajo todos los recursos que se daban al ramo educativo, cultural y de las ciudades patrimonio, la cual la Ciudad de México forma parte. Quiero destacar también que se reducen 1,535 millones de pesos, es decir, la totalidad de los recursos destinados a la ampliación de la línea 9 y línea 12 del metro que desembocan en Observatorio. Esto es muy grave porque sí se destinan recursos para el tren interurbano México-Toluca que llegará a Observatorio, y si no se construye esa ampliación a línea 12 y línea 9, vamos a ahogar la movilidad en el poniente de la Ciudad de México. Aquí es donde se evidencia otra dimensión de los sinsentidos del ataque a la ciudad, porque sí contempla esos presupuestos, también menciona el presupuesto de la línea A Chalco-La Paz, pero no dice
en dónde está poniendo el recurso, es decir, no sabemos si esos 7.900 millones que se mencionan en el presupuesto, quién los va a ejercer o solamente están puestos para que no digamos nosotros que no aparecen. En este contexto, el panorama es más demoledor cuando observamos también que se reducen 680 millones de pesos que son usados en esta ciudad para el abastecimiento de agua potable y que obviamente la ciudad tiene un grave problema y en vez de darle más, se le está reduciendo 680 millones de pesos. 8.622 millones de pesos 8.622 millones de pesos afectarán a los ciudadanos que viven en la capital del país. Tan solo en los rubros que acabo de mencionar, significa una infamia arteria y deleznable, definitivamente intolerable para el PRD y para las personas que aquí la habitan. Más aún, existe una disminución de 18% en los recursos en materia de seguridad pública para el país, que afectarán claramente a la ciudad en su conjunto. Recortes en recursos destinados a la prevención, evaluación de control de confianza de los elementos operativos y su capacitación, recorte en los recursos para la homologación policial y para la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia, así como el C4. La tragedia de este recorte se acompaña con una disminución del 70% al Fondo Metropolitano, así como también vemos que no se destina ni un solo peso a esta ciudad para combatir los temas ambientales. No vamos a permitir que se concrete el atentado contra los ciudadanos de la capital del país. Utilizaremos la vía política para garantizarlo. Por un lado, lucharemos para defender en esta Cámara a la Ciudad de México. Primero, al interior de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Comisión de Hacienda. Después, en el Pleno de esta Cámara. Además de que propondremos una ley de capitalidad que garantice que esta ciudad no padezca esto en el futuro. Pero también, y es nuestro derecho, defenderemos estos recursos para la ciudad, incluso en la calle. Sí, combatiremos los embates a los mexicanos que vivimos en esta parte del territorio nacional. Con todas las armas que la ley y la política nos dan, no permitiremos que se afecte más a nuestra ciudad, no dejaremos que se consume la infamia, no pasará el recorte de recursos públicos a la Ciudad de México, no admitiremos la afectación que hace el futuro y viabilidad de capital de todos los mexicanos. Muchas gracias. Le damos la palabra en este momento al presidente del PRD en la Ciudad de México, diputado vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa, Raúl Flores. Muchísimas gracias, diputada Cristina Gaitán, agradeciendo sin duda el interés de Francisco Martínez Neri, diputado, coordinador de la fracción, presidente de la Junta de Coordinación Política. Es muy importante este acto, y ya lo decían mis compañeros, mi compañero Jesús Valencia, realmente es un maltrato a la ciudad. Creíamos que Peña Nieto, o alguien pensaba que Peña Nieto había llegado al punto más alto de sus errores al traer a Donald Trump en los días pasados, al ofender así a los mexicanos. Pues ahora todavía ofende específicamente a las y los habitantes de la Ciudad de México, porque como ya lo detalló mi compañero Jesús Valencia, se está tratando de cercenar los puntos más sensibles de la política pública de la Ciudad de México. Una ciudad que ha sido solidaria en todo momento con todas y todos los mexicanos en su conjunto. Una ciudad que está viviendo un proceso muy importante en el cual va a definir las nuevas reglas, y pareciera que el interés es de enrarecer el ambiente para las chilangas y los chilangos que vivimos en esta Ciudad de México. No vamos a aceptar de ninguna manera este desprecio que se está haciendo a la ciudad. Nunca había habido un piso de negociación tan bajo como este. Partidas enteras efectivamente quedan en ceros, de tal suerte que el 94% de los programas específicos de la ciudad queda absolutamente desprotegido. El Fondo de Capitalidad, por primera vez,
y a contrapelo de lo que se ha dicho por algunos actores políticos, por cierto, de esta Cámara, que deberían estar defendiéndolo, por primera vez está reflejado en la Constitución y como si fuera una burla se pone en ceros. Esto es inaceptable totalmente porque el Fondo de Capitalidad es una conquista de las y los capitalinos. Por eso se explica cuando el doctor Miguel Ángel Mancera dice que a él no le da risa el presupuesto, no sabe de qué se está riendo el secretario Meade, y no sabemos y queremos que se aclare cuál es la intención de Peña Nieto y todo el gobierno federal al cometer este atentado contra las finanzas de una ciudad que aporta más del 17% del Producto Interno Bruto, que brinda servicios diariamente a todas y todos aquellos que vienen a nuestra ciudad, en donde generosamente, como decimos, se les toma y la ciudad da muchos servicios. Una ciudad que inclusive al Estado de México da servicios. Pero este contexto no es aislado. También hoy sabemos que el Estado de México está dispuesto o está amagando con el cierre de los depósitos de residuos sólidos que tiene en disposición. Es un conjunto de cosas que nos preocupan y que no deben pasar, que verdaderamente, sí lo decimos muy claramente y secundando lo que ya se dijo aquí, si es necesario tomar la calle, por supuesto que lo haremos, saldremos a defender a la ciudad las veces que sea necesario y aquí hacemos un compromiso de que no vamos a dejar que a la ciudad se le siga maltratando. De parte del PRD hay un compromiso muy claro con que la ciudad siga adelante, con que no se retroceda. Si a algunas fuerzas políticas esto les divierte o les satisface, al PRD por supuesto que no. Pero también hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a que se sumen a impedir este maltrato en contra de la ciudad y a que este esfuerzo que están haciendo mis compañeras y compañeros diputadas y diputados en esta legislatura, el cual de verdad reconozco y agradezco por parte del PRD en la Ciudad de México, por parte de mis compañeros en la Asamblea Legislativa y compañeros dirigentes por toda la ciudad, es que vamos a trabajar y vamos a coordinarnos para hacer sentir nuestra voz. Y bienvenido, lo digo también muy enfáticamente, el apoyo de aquellas fuerzas políticas, de aquellos actores políticos que quieran sumarse a esta defensa de la ciudad en su conjunto, porque no vamos a permitir, lo digo claramente, que esto le pase a la ciudad o que haya cualquier tipo de retroceso que involucre terminar con la calidad de vida de las y los chilangos, los capitalinos y las capitalinas. Muchas gracias y de verdad a todos mis compañeras y compañeros diputados federales de esta legislatura aquí en la Cámara de Diputados, al grupo parlamentario del PRD en su conjunto, de verdad muchas gracias por el apoyo y estamos en la lucha, compañeros. Gracias. Bien, muchas gracias. Originalmente, nosotros habíamos planteado semanas pasadas pedir un incremento de 1.500 millones de pesos al Fondo de Capitalidad, es decir, que pasara de 4.000 millones de pesos a 5.500 millones de pesos, que en eso nos vamos a sostener. El Fondo de Capitalidad debe incrementar. Obviamente, no sabíamos, hasta que vino aquí el secretario Meade a entregar el presupuesto, que venía el rubro de Fondo de Capitalidad, que además viola claramente el artículo 122 constitucional, donde ahí se pide que se le otorguen recursos por ser capital de la República y con una violación clara viene en ceros. En el tema de Omar Vázquez, evidentemente no es lo deseable, no es lo que quisiéramos. Vamos a agotar todas las instancias políticas, seguramente el gobierno de la ciudad con el gobierno federal, nosotros en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Hacienda, en el Pleno de la Cámara, pero si esto no vemos que da resultados, vamos a organizarnos para llamar a la población a una resistencia por el presupuesto de la Ciudad de México. Esta parte del presupuesto, como lo dije en mi intervención inicial, no va a pasar como lo plantean los que muestran un desprecio claro hacia la Ciudad de México. Más o menos ronda por los 15,000 millones de pesos, incluido el Fondo de Capitalidad. ¿Por qué estaríamos dispuestos a no hacer nada? Porque son rubros verdaderamente críticos para el desarrollo de la Ciudad de México. En este tema de si no sirvió la reforma política, por supuesto que la reforma política sirve, porque mis compañeras y compañeros diputados aquí pues van a apelar a lo que dice la propia Constitución, y aquí me da gusto ver que se está planteando una ley también para la capitalidad, cosa que lo permite la reforma política.
Lo que no es justo es que se meta a la ciudad en este tema de desaparecer los fondos regionales, porque los fondos regionales no tienen que ver con la Constitución, tienen que ver con una política pública que está reflejada en el presupuesto, pero a diferencia de los fondos regionales, este fondo de capitalidad sí es constitucional, sí tiene que ser una obligación y no puede ser omitido tal cual. Las formas en las que podríamos luchar, bueno, ya lo ha dicho Jesús Valencia, son variadas. Decimos tomar las calles porque ese es un recurso que nosotros hemos defendido, inclusive lo haríamos de una manera ordenada, correcta, pero no dejando, o sea, no sin hacer ver nuestra inconformidad, pero también hoy existe el impacto de las redes, también hoy existen otras formas de manifestarse que hoy están en Periscope escuchándonos también la gente, y sé que si somos lo suficientemente capaces de transmitir el daño que se está haciendo a esta ciudad, por supuesto que la indignación va a crecer y por supuesto que más allá de lo que emprendamos como partido, la misma gente, pues al ver que sus hijos se merman en su educación, se merman en su transporte, se merman en sus posibilidades de cultura, de esparcimiento, pues claro que a nadie le gustaría, y menos en los rubros de impacto social que son los más sensibles. Le doy la palabra al diputado Carlos Mirón, y sí esperamos además que sí haya mucha suma de fuerzas políticas, como lo ha planteado el diputado Raúl Flores, porque nosotros estaremos haciendo un llamado a la responsabilidad y a la suma de todas las fuerzas políticas, independientemente de las diferencias ideológicas que podamos tener. Esta es la defensa del recurso de todos los capitalinos y además de todos los habitantes de los diferentes estados de la República que hacen uso de los servicios al venir a esta ciudad capital. Le cedo el uso de la palabra al diputado Mirón. Bueno, primero, muchas gracias, Celia. Comentar que el 122, apartado B, de la reforma política, especifica y deja muy claro los fondos de capitalidad para la Ciudad de México. O sea, es una parte constitucional que ya está establecida y obviamente en este proyecto de presupuesto, obviamente se está violentando. ¿Cuáles son? ¿Por qué es la molestia de las y de los capitalinos y que queremos obviamente que todos lo conozcan? ¿Por qué este recorte es tan grave? Fondo de capitalidad, el año pasado 4,000 millones de pesos, hoy 0 pesos. Proyecto de desarrollo regionales, 1,666 millones de pesos, hoy 0 pesos. Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal, 460 millones, hoy 0 pesos. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 150 millones de pesos, hoy 0 pesos. Ampliación de la línea 9 del metro, en el 2016, 750 millones de pesos, hoy 0 pesos. Ampliación línea 12, Mixcoac Observatorio, 185 millones de pesos, hoy 0, 785 millones de pesos en el 2016, hoy 0 pesos. Los subsidios de administración principalmente en los temas fundamentales como es el recurso hídrico, agua potable, subsidios agrícolas, de 989 millones a 309 millones, un recorte de 680 millones de pesos en este rubro. Sinhidros, Senacica y Cousa, que es principalmente para la atención de las regiones rurales de la Ciudad de México, de 38 millones a 10 millones, un recorte de menos 28 millones de pesos. Un fondo para la accesibilidad de las personas con discapacidad de 38 millones a 0 pesos en este proyecto de presupuesto. Las personas con discapacidad hoy no tienen recursos, vía federal, se quedan completamente sin nada. El programa de apoyo, ampliación de cultura, 54 millones el año pasado, hoy 0 pesos. Instituciones estatales de cultura, 34 millones, hoy solamente 15 millones, estamos hablando de menos 19 millones de pesos. Ciudades Patrimonio, 15 millones el año pasado y en este año 0 pesos. El recorte, la propuesta que se ha planteado, no tiene que ver con un piso de negociación, tiene que ver principalmente
con que se respeten los derechos de las y de los capitalinos, que se respeten los servicios fundamentales de los capitalinos, la movilidad principalmente. Y si a esto le sumamos que obviamente todos los fondos que se van a ver afectados, la Ciudad de México sin duda es la más afectada de todas las entidades federativas. Por eso con las y los diputados, no solamente de la Cámara de Diputados, sino diputadas y diputados locales, obviamente en esta gran convocatoria de los partidos políticos y de organizaciones, salgamos a defender el presupuesto de nuestra capital, salgamos a defender los derechos que tenemos nosotros como capital de los Estados Unidos mexicanos. Esa es la inconformidad con la que hoy estamos presentando esta propuesta que se está llevando a cabo, que no queremos que se consuma, obviamente, aquí directamente en la Cámara de Diputados. Bueno, gracias Jesús Zambrano por también sumarse. A ver, el llamado es amplio, o sea, todo aquel que se sienta representado en la Ciudad de México, ¿no?, o que sepa lo que vale la ciudad, pues tendría que estar en esto. En esto no vale la mezquindad, en esto no vale que se tenga un odio originario, como a veces parece enfermizo, hacia el doctor Mancera o las políticas de la Ciudad de México. Eso se tiene que dejar de lado por cada una de las fuerzas políticas, porque esta es una lucha mayor, esta es una lucha que tiene que ver, como habíamos dicho, con la viabilidad de la ciudad. Y yo sí lo quiero decir, aquí no solo Trump puede tirar a un secretario de Hacienda, aquí también la fuerza de los chilangos y los chilangos se tiene que expresar, y eso lo tiene que medir muy bien Mid y Peña Nieto, porque no estamos dispuestos a que esto pase, y será con el concurso sí de todas las fuerzas políticas, porque ya nos encargaremos también de hacer ver a los ciudadanos quién está en contra y quién está a favor de la ciudad, no importando de qué fuerza política provenga. A ver, ¿quieres empezar, coordinador? Por favor, gracias. ¿Mande? La comparecencia, sí, pues nada más la toco y ya tocas todo lo demás, Órale, ¿no? pues sale. Solamente para hablar de comparecencias, la única comparecencia que hemos ya definido es la del secretario de Hacienda para el día 22. Las demás estarían pendientes de definirse en la sesión de trabajo que tendríamos el próximo lunes 19. Gracias. Sí, efectivamente, el acuerdo genérico es que efectivamente en dos grandes bloques, unos funcionarios en el mes de octubre y otros en el mes de noviembre, puedan comparecer ante comisiones y, como bien lo decía el diputado Martínez Neri, se van a precisar las fechas específicas, o incluso hay quienes plantean que sean las propias comisiones con ese calendario de bloques los que definan las fechas específicas, pero ya están en principio para que a más tardar el 19 de septiembre queden establecidas las fechas correspondientes. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que todas las dependencias se ajusten el cinturón, especialmente en lo que tiene que ver en gasto corriente. Hasta lo que hoy nosotros hemos conocido de los fondos a través de los cuales se daría este incremento que se señala para la Cámara de Diputados, por supuesto que tendríamos en congruencia que por lo menos quedarnos en los niveles de 2006 y no tener ningún incremento. Y para que en el 2016, para que en lo que sí, en 2016, preciso, no me voy tan atrás, no, y que por lo tanto precisemos nosotros con esa misma actitud y tengamos autoridad moral para exigir al gobierno federal que, como ya lo hemos visto, no solamente no reduce su gasto corriente, sino que hay un ligero incremento, mientras que a las áreas administrativas y no entrar, desde luego, en una actitud tan drástica como especialmente que se ha subrayado para la Ciudad de México. Por supuesto que nosotros, en bloque, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, junto con
la Asamblea Legislativa, la representación del PRD en la Asamblea Legislativa y el PRD nacionalmente visto, estamos absolutamente en la decisión clara de cerrar filas en todo lo que signifique sólidamente para defender los derechos de la Ciudad de México. No es un asunto que competa o que sea del interés específico del PRD, debe ser el interés general de la ciudad y en eso estamos empeñados y por eso la convocatoria es hacer un frente común sin distinciones políticas ni de ninguna especie, porque no queremos en modo alguno pensar, aunque haya la sospecha de que estaríamos ante una suerte de dedicatoria con fines políticos para castigar a la ciudad, para castigar como si fuera a castigarse a una fuerza política. Claro, somos la fuerza gobernante en la Ciudad de México, pero si esa fuera la pretensión, lo que estarían haciendo sería afectar, como bien lo dijo el diputado Hernández Mirón, la viabilidad misma de la ciudad en el futuro inmediato. ¿Enviar una carta al secretario de Hacienda o se piensan reunir con él? Por supuesto que hay distintas formas. Ayer el propio coordinador Martínez Neri y un servidor comentamos al respecto de la necesidad de tener un encuentro lo más pronto posible con el secretario de Hacienda para manifestarle nuestras consideraciones en general sobre el paquete económico 2017, especialmente en lo que se refiere al presupuesto, los recortes, en dónde, etcétera, y particularmente, subrayadamente, lo correspondiente a la Ciudad de México. Pero por supuesto que nuestra convocatoria tiene de manera fundamental como destinatarios al conjunto de la sociedad capitalina, al conjunto de la sociedad del país, porque es la capital de todas y de todos los mexicanos, y al conjunto de las fuerzas políticas. Yo sé que hasta hoy, pero no querría yo hablar por nadie más, hay otras fuerzas políticas representadas aquí en la Cámara de Diputados que han manifestado su disposición a defender, por lo menos lo que tuvimos, como bien lo subrayaba el diputado Hernández Mirón, el presupuesto que quedó para este ejercicio de 2016. No, bueno, si hay una drástica reducción en las asignaciones presupuestales que se proponen de alrededor de 15,000 millones de pesos, cuando acabamos de hacer una reforma constitucional que considera el fondo de capitalidad, tan solo si tomáramos en cuenta eso, que fueron 4,000 millones para el 2016, ya estaría el propio presupuesto, si se aprobara así, en una abierta violación a las disposiciones constitucionales. Yo dije, no quisiéramos pensar, aunque sospechemos de que tiene alguna dedicatoria política. Yo creo que eso es lo que correspondería que respondieran los que diseñaron el presupuesto o los que heredaron el diseño del presupuesto para 2017, cuáles son las razones que los llevaron a hacer esa propuesta, porque de otra manera, pues ya se ha dicho aquí, se ha venido diciendo en días anteriores, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si alguien conoce la historia de las finanzas de la ciudad, es la propia Secretaría de Hacienda. A la Secretaría de Hacienda, en el caso de la ciudad, le toca presentar la cuenta pública, ¿no?, y los resultados económicos. La disciplina con la que se ha manejado el presupuesto está fuera de toda duda. Cada año se ha venido solicitando menor techo de endeudamiento. Este año es de 500 millones menos, como lo fue el año pasado y lo fue el año antepasado. Entonces, por el lado de las finanzas de la ciudad, podemos ser categóricos en que no podría venir ningún castigo, sobre todo vistos los excesos que cometen los gobernadores en general en las demás entidades de la República, sobre todo. Y entonces, por eso nosotros damos desde ahorita un alertamiento de que no es por ahí, de que si hay consideraciones políticas, mejor que las pongan sobre la mesa, y si es que va a haber elecciones en el Estado de México y quieren mermar a la ciudad para reposicionarse vía el nuevo secretario de Sedesol, pues mejor que no los digan abiertamente y entonces ya sabemos cómo va la cancha en este proceso que sigue.
Diputados PRD, más cerca de ti.